Pues nos vamos con lo que les habíamos anunciado sobre las vacaciones de lujo que se han estado dando altos perfiles dentro del partido Morena, que han sido el centro de atención y de las críticas en los últimos días, desde la última semana particularmente. Y es que ahora Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización de Morena, de la estructura del partido, de quienes encabezan el partido, pues es el que fue captado en sus vacaciones. Porque es llamativa el lujo en el que se ve a quien es parte de la estructura de mando jerárquica del partido. Más o menos, ahorita más adelante se lo vamos a explicar. ¿Por qué? Las fotografías del político en un hotel en Tokio, Japón, fueron reveladas nuevamente por el periodista Claudio Shoa Huerta, a quien le han filtrado todas las imágenes de los morenistas en varios sitios turísticos, que lo de menos es que vayan a tomarse las vacaciones y que vayan a un sitio turístico, sino que el punto está en que son sitios de lujo. Y pues son fotografías que se han filtrado en los últimos días. López Beltrán se encontraba también con el diputado federal de Morena, Daniel Asaf, y quien fue el director general de ayudantía del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Antes de Andrés Manuel López Beltrán fueron, como ustedes recordarán, en días pasados exhibidos Mario Delgado Carrillo, que es el titular de la Secretaría de Educación Pública, que fue el líder o que fue el dirigente del partido Morena, y pues a él lo encontraron y lo captaron desayunando en un hotel lujoso de Lisboa, Portugal. Otros casos que también nosotros se los comentamos la semana pasada fue el del diputado federal Enrique Vázquez bailando en uno de los centros nocturnos más exclusivos en Ibiza. Y bueno, pues todo este tren de las vacaciones de lujo inicia con Ricardo Monreal. No se le olvide también Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena. Ahí pueden ver al señor echando sus mejores pasos. Es que realmente eso no es lo que tienen ni de malo, ni nos tendríamos por qué burlar. Digo, yo creo que yo bailo, pero Por eso no me burlo. No tengo capacidad moral para reírme del baile. Aunque bailara muy bien, tampoco lo tendría. Pero esa es la ostentación, ¿no? El lujo de que te vas a un lugar que es Ibiza, conocido por la ostentación, por la opulencia, porque van a mostrar que tienes dinero para pagar esos lugares. No sería lo mismo, a lo mejor un bajo perfil. Bueno, si te quieres ir a Europa, llevas muchísimo tiempo ahorrando para irte a algún lugar. Bueno, te vas a un hotel o hasta en un Airbnb si quieres, era algo que platicábamos. Pero ¿por qué los lugares conocidos a los que vas a ostentar? Hoy precisamente estuvo en la conferencia matutina el secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, y pues obviamente le preguntaron sobre el tema. ¿Y qué fue lo que contestó? Mejor vamos a escuchar lo que dijo. Sí, efectivamente salí unos días con mis propios recursos y sin descuidar mis responsabilidades. Gracias, presidente. Te agarraron bailando la Macarena. ¿O qué estabas bailando? La Macarena. ¿Sí? Ay, no. Bueno, ya. Todo así de, a ver, Enrique Vázquez, se hace así. Vergüenza me da más bien, no que hayas ido a Ibiza, sino que hayas ido hasta allá para bailar de esa manera. Ok. Vamos a como tabetito. Bueno, aquí hay baile, aquí hay todo, aquí hay crítica. Es como los memes esos de el gatito y que tiene el libro de cómo hacer crítica política perreando hasta abajo. Válgame Dios. Así fue aquí. Bueno, pues eso fue lo que dijo Mario Delgado, ahora secretario de Educación Pública. También la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre el tema de las vacaciones de los funcionarios de Morena. Comentó que todas las personas tienen derecho a viajar, pero que hay una responsabilidad con los principios del partido y sobre todo del movimiento que representan, que es mucho más amplio que ese partido y que el cual tiene como pilar una idea de Benito Juárez, que no puede haber pues gobierno rico con pueblo pobre. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta sobre este tema. Sobre este tema, porque
Fíjense todo lo que dijeron de las listas de personas que tenían. Y luego la propia Embajada de Estados Unidos dijo que era una falacia, que era una mentira. Entonces, parte de esta campañita que les gusta a algunos comentócratas. Sí, le comentaba de que el fin de semana se dieron a conocer imágenes de Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización de Morena, que vacaciona en Tokio, Japón. Quiero preguntarle si esto es congruente con el movimiento de la Cuarta Transformación. Como lo he dicho siempre y lo voy a seguir diciendo, el poder se ejerce con humildad. Con humildad. Esa es mi posición y siempre va a ser, siempre. Gente tiene derecho a visitar uno u otro país, pero nosotros tenemos una responsabilidad política y una responsabilidad que tiene que ver con el movimiento al que representamos y los principios que representamos. Nosotros, mucho de nuestro pensamiento tiene que ver con el pensamiento juarista, que es que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, todos tenemos que, en el momento que estamos desempeñando un cargo público, comportarnos adecuadamente. Claro. Siempre el poder debe ejercerse con humildad, siempre. Esa es mi posición y siempre va a ser. Y a cada quien, pues, tiene que ser reconocido por su historia, por su comportamiento, siempre. Y miren, tras la difusión de las imágenes de varios morenistas vacacionando en lugares lujosos y fuera del país, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dijo que las críticas son pura hipocresía, puro racismo y clasismo. Pero vamos a escuchar a continuación lo que señaló el presidente del Senado. La derecha está hecha una canalla. Yo creo que nosotros les damos elementos y no, permíteme un segundo, no por lo que, ahorita te lo presto, no por el, hoy sacaron que vieron a Andrés Manuel López Beltrán en un hotel de lujo en Tokio. Nos van a pasar la lista en qué hoteles podemos estar y en qué hoteles no. Pregunto yo, porque robaban a manos llenas, pero a manos llenas robaban. Y ahora lo más que pueden decir de nosotros es que, ay, es que contradice. No se contradice nada. A mí me preguntaron por qué no estaba en el consejo. Yo dije, pues se ha haber ido de vacaciones, pero yo tenía razón. Ni siquiera es que supiera, un poco de sentido común. Entonces, esto de que, ¿en qué hotel puedes estar? Además, si lo pagas con tu dinero, es pura hipocresía, puro racismo, puro clasismo. Y leo otra vez, no son necesariamente revolucionarios quienes anduvieron con las armas en la mano abriendo el pecho al heroísmo. No necesariamente son revolucionarios, porque se pudo haber sido un héroe condecorado con heridas graves sin haber alcanzado la conciencia plena de las causas humanas que motivaron la gran tragedia que costó 1 millón de vidas. Esto es los chapulines, tal. No, es la conciencia revolucionaria. El compañero presidente viene del PRI y es un revolucionario, punto. No es de dónde viene, es su conciencia, su compromiso, sus hechos. Rosario Robles viene de la izquierda y está en el basurero de la historia, para poner ejemplos contundentes. Entonces, esta definición que hace Muñoz Cota es fortísima, porque puede ser parte del proceso revolucionario, paradoja de paradojas, sin ser revolucionario. Estamos leyendo todos sus mensajes, nos parecen súper interesantes y creemos que esto también nos va a ayudar a que podamos hacer un diálogo sobre este tema. Primero vamos a seguir con los datos, con esta información, hacer un recuento también de lo que han dicho diferentes personajes. Vamos ahorita con lo que señaló la presidenta de Morena, la líder de ese partido, Luisa María Alcalde, quien este viernes informó que por el momento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia
Justicia no tiene ningún proceso en marcha por violaciones al principio de austeridad por parte de militantes, luego de que pues esta semana se difundieran todos estos videos de diferentes personajes de vacaciones en diferentes lugares del mundo. Dijo que si se llega a presentar una queja, la comisión realizará una investigación y puede tomar determinaciones distintas como una amonestación pues pública o hasta una amonestación privada, dependiendo del caso. Vamos a escuchar lo que dijo y regresamos enseguida. Bueno, inicio comentando que en nuestro movimiento tenemos una instancia que es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Esta instancia la decidimos dentro de nuestra organización como la instancia en la cual se puede presentar alguna queja, alguna denuncia. Si alguien considera que hay un miembro o una persona de nuestro movimiento que violente los principios de Morena, puede ser austeridad o puede ser cualquier otro principio básico de nuestro movimiento. Y es en el marco de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia donde quienes decidimos lo formaran puede llevar a cabo una investigación y en su momento puede tomar determinaciones distintas, puede ir desde una amonestación privada, una amonestación pública, depende de la gravedad de los hechos, puede haber diferentes determinaciones. Entonces, nosotros tenemos la confianza de contar con eso cuando sucede aquí o en cualquier lugar algún tipo de violación a estos principios, pues se puede presentar una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Hasta ahora no conozco yo un proceso en marcha, pero ahí está y es eficaz, es un órgano eficaz. Y bueno, pues es que la crítica no apunta al hecho de que se tomen vacaciones o que viajen, sino al lujo y a la ostentación con lo que lo hacen, justo cuando en los propios estatutos del partido llaman a sus militantes y con mayor razón a quienes ejercen cargos públicos y a quienes son parte de la estructura de dirigencia del partido a conducirse con austeridad. Y esto tampoco es tan añejo. Hay que recordar que hace apenas 2 meses y medio, el pasado 4 de mayo, Morena celebró su Consejo Nacional y no solo ratificó esos principios, sino que los endureció. En esa misma reunión, yo creo que ustedes recordarán precisamente que fue cuando la presidenta Claudia Sheinbaum envió una carta a la militancia en la que les recuerda el origen del movimiento, que es el hartazgo popular frente a la vieja política, y ese consejo se lleva y manda esa carta porque recordarán que en ese momento pues estaba el tema de la polémica del uso del helicóptero privado que había hecho el coordinador de Morena, Ricardo Monreal. En aquella ocasión se leyó la carta y también cuando se endurecen y se firman esos lineamientos, diversos participantes y diversas figuras del partido estuvieron leyendo qué era cada uno de los lineamientos. Recordarán que era no al nepotismo, no al uso de recursos públicos, no a la violencia de género y obviamente uno de los temas que se abordó fue el tema de la austeridad. El mismo Rafael Barajas Fisgón, primero en uno de sus intervenciones, dijo que era urgente definir con claridad el comportamiento, los principios y los valores del movimiento. Y fue el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, el que leyó lo que implicaba el lineamiento de austeridad, en donde claramente señala, y así lo dice, ustedes lo van a escuchar, nosotros no lo señalamos, que deben de conducirse con austeridad, no irse a la ostentación. Pero vamos a escuchar a continuación lo que en ese momento, en mayo, acordaron los consejeros nacionales de Morena para sus integrantes. No obstante, es premisa fundamental de este movimiento no convertirnos en lo que tanto criticamos del pasado y ante el enorme respaldo popular que hemos recibido del pueblo de México, se vuelve imperativo dejar muy claro, sin margen de maniobra o equivocaciones, cuál debe ser el comportamiento de nuestra militancia y de cualquier persona que forme parte de nuestro movimiento
así como cuáles deben ser los principios y valores que nos rijan. Nuestro movimiento no puede permitir, por ningún motivo, conductas como violencia de género, incorporación en responsabilidades administrativas y políticas de personajes con sanciones administrativas o penales, diferencias entre altos dirigentes nacionales ventiladas públicamente que dañen el movimiento, actos anticipados de campaña lejanos a la mística de nuestro movimiento, conductas ajenas a la austeridad republicana. El lineamiento primero denominado austeridad republicana y vocación de servir. Principio rector: el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio del pueblo. Quien aspire a representar a Morena debe practicar la austeridad republicana como forma de vida y principio de acción pública, conducirse con sobriedad y sin ostentaciones y ejercer el poder con honestidad, humildad, sencillez y vocación de servir. Conductas contrarias a los principios del movimiento. 1. Utilizar recursos humanos, materiales o financieros de carácter público para beneficio personal, familiar, gremial o de grupo o con fines distintos a sus actividades oficiales, representativas o partidarias. 2. Realizar viajes aéreos en primera clase o utilizar vehículos aéreos privados sin importar el origen del recurso erogado para tal efecto. 3. Utilizar vehículos blindados, servicios de seguridad privada o personal de apoyo excesivo, salvo cuando existan razones de seguridad que lo justifiquen. 4. Utilizar recursos públicos para viajar al extranjero, hacer turismo político y participar en congresos internacionales, salvo cuando se justifique en razón de situaciones especiales para tareas indispensables. 5. Promover el consumismo o exhibir signos de ostentación material como joyería, ropa de marcas exclusivas, propiedades o automóviles de alto valor, restaurantes o turismo de lujo, entre otras extravagancias. La parafernalia del poder pertenece al pasado de corrupción y privilegios. Morena es humildad. En aquella ocasión también Alfonso Durazo, el presidente del Consejo Nacional de Morena, también habló sobre este tema. Él inauguró aquella sesión ordinaria y afirmó que Morena nació del hartazgo social y la lucha contra la corrupción. Dijo que su ética no es un accesorio, la ética de Morena no tiene que ser un accesorio, sino su base, por lo que deben mostrar con hechos que pues se diferencian del resto de los partidos. Vamos a escuchar lo que señaló en ese momento Alfonso Durazo. Nuestra ética no ha sido un accesorio de nuestro movimiento, ha sido siempre su columna vertebral. Morena nació como respuesta al hartazgo social. Nació al grito de lucha contra la simulación, los privilegios y la corrupción que caracterizaron a la época del prianato en el poder. Hoy tenemos la oportunidad histórica de demostrar que somos diferentes, no solo en el discurso, sino en la política y en la práctica cotidiana, que no llegamos aquí para reproducir las viejas formas del poder, ni para repetir aquello que vinimos a combatir. Y bueno, pues ahí tienen estos discursos que vienen de la propia dirigencia del partido Morena, en el que nos quedamos, así lo señalan los lineamientos que ustedes pudieron ver, fueron aplaudidos. Ahí estaba el señor Ricardo Monreal, ahí estaba Andrés Manuel López Beltrán, en el que pues dice hay que conducirse con sobriedad y sin ostentaciones,
hay que hacer viajes no en primera clase, no en temas lujosos. Y algo que me llama mucho la atención, porque uno de los principales argumentos, y están en toda la razón, bueno, son mis propios recursos, pero en los mismos lineamientos hay una parte en la que dicen sin importar el origen del recurso. Entonces es conducirse pues, en lo público, pero pues si son servidores públicos, a veces también sí están en visibles, y es donde tendrían que cuidar más la imagen. Pero pues esos son los lineamientos, eso es lo que está ahí, eso es lo que señalan lo que señalaron la dirigencia en su momento en ese Consejo Nacional de Morena que ocurrió hace 2 meses y medio. Ustedes díganos qué es lo que piensan al respecto. Sí, me gustaría leer algunos de los comentarios que nos están dejando. Luis Montero, muchísimas gracias. Dice, yo pienso que mientras estén en cargos o dirigencias políticas de un movimiento que dice que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y que por el bien de México primero los pobres, pues tiene que haber coherencia. Rocío Rojas nos pone, no puede ser que le den tanta importancia a las vacaciones de personas que por su sueldo, claro que se pueden dar ese lujo. Si yo tuviera ese sueldo, también lo haría. Tomaría este comentario también el de Silvia Contreras. Dice, no sean dogmáticas, esos dogmatismos es lo que llevó al ex Partido Comunista al quiebre. Si tienen con qué pagar el viaje, ¿cuál es el problema? Sí, y creo que, a ver, yo comenzaría a lo mejor con una cosa, como algunos puntos. El primero sería, estas fotografías han sido filtradas a Claudio Ochoa Huerta. La mayoría de estas imágenes y de estos videos los ha dado a conocer ese periodista, que él es columnista en El Universal, pero también colabora para Latinus. Ahí, pues, por supuesto que sí vemos, hay un sesgo, ¿no? Hay un sesgo de ideologías, de posiciones políticas, y también cabe la pregunta, esta otra que nos está mostrando justamente, muchísimas gracias, Lluvia Hernández, gracias por esto, y esta lo filtró, se lo filtraron a Reforma. El resto de las imágenes son de Claudio Ochoa Huerta. Tampoco podemos hacer a un lado ese tema de cómo le están llegando esas imágenes, cómo es que hasta Japón andan persiguiendo a estas personas, cómo es que les tienen tan identificados, ahí checaditos de dónde andan y le hacen llegar estas imágenes. Eso creo que no lo podemos hacer a un lado y es uno de los puntos que hay que poner también cuando hagamos el análisis o la plática sobre este tema. Hay pues lo que está mostrando y lo que como nos los confirman Rocío Rojas, Luis Montero, Silvia Contreras, Mónica Ramírez nos dice, la izquierda tiene conciencia de clase. Mientras exista desigualdad y unos cuantos privilegiados, no hay un cambio verdadero. Pues es que, pues sí, de entrada vemos una tensión ahí entre lo que significa ser de izquierdas, lo que significa el movimiento. Noroña dice que esto es clasismo. Creo que por un lado puede ser, es decir, es un arma, más bien es una falsa disyuntiva. Por un lado, a las personas de izquierda siempre se les reclama, siempre o nos dicen que tenemos que ser personas pobres, que tenemos que ir como al día, que los lujos no deben ser para las personas de izquierdas o progresistas. Y aquí cabría también la pregunta de qué es un lujo. Y creo que también mientras siga habiendo una gran desigualdad en el país, pues la brecha entre qué es lujo y lo mínimo es súper amplia. En algún momento que podamos alcanzar la efectiva garantía de muchos de los derechos, comenzando con el trabajo, por ejemplo, con el ingreso, con salarios. En México los salarios se han duplicado, cada vez se ha reducido la pobreza por eso. Así que en un momento, para algunas familias, simplemente el comer carne era un lujo. El tema de que veíamos la semana pasada también con el narcotráfico y con estas organizaciones criminales en el Estado de México que tenían cooptados todos los precios y los triplicaban, los cuatruplicaban, pues era un lujo para las personas. Entonces, por supuesto que irse de vacaciones a Portugal, a Ibiza, a Tokio, pues es algo que la gran
mayoría de la población no puede alcanzar. Y ahí está parte de lo que a lo mejor una parte de la población está molesta, de la militancia. Y por el lado de Monreal, por ejemplo, él se fue de vacaciones cuando tenía un compromiso, que es el Consejo Nacional de Morena. Andrés Manuel López Beltrán, lo mismo. Y ahí creo que dividiría, o sea, por un lado las responsabilidades. Yo creo que Monreal, poquito antes de que se fuera de vacaciones, él ya había dicho que ya está por terminar su carrera política. Así que también seguramente el que no haya asistido a este Consejo Nacional y haya preferido irse de vacaciones a Portugal a festejar los 40 años de casado con su esposa, pues a lo mejor también es incluso un mensaje que le está dando a la dirigencia de pues a mí no me importa tanto, y les hace casi el desdén. Pero ¿qué pasa con Andrés Manuel López Beltrán? Que se va de vacaciones y él es cuando además en un Consejo Nacional se está hablando justamente de cómo se van a integrar y de la organización a nivel nacional, que se van a crear más de 74,000 comités en toda la República. Y él es el secretario de organización de ese partido y no acude a ese Consejo Nacional. Creo que son parte de las molestias o de las críticas que debe haber. Y vuelvo a retomar esto que nos pone Mónica Ramírez. La izquierda tiene conciencia de clase. De nuevo, creo que también algo que la semana pasada alguien malinterpretó y señalaba que yo había dicho que es mejor ser de derecha. No, jamás diría eso, por supuesto que no fueron mis palabras y jamás lo diría. Lo que dije, y incluso un tono de sarcasmo, es que pues claro que es a veces más fácil irse a la derecha, porque del lado de la izquierda y de la progresía se nos exige y tenemos que estar al acecho siempre de hacer una autocrítica, de no estar cayendo en clasismos, en racismos, en discriminaciones, en la ostentación, en pues enfermarnos de poder. Y creo que en eso podemos caer todas las personas. Pero precisamente por eso está la crítica y por eso es tan complicado a veces estar de izquierda, y digo no solamente desde las izquierdas, o sea, de todos los movimientos. A veces es más fácil no ser antirracista, a veces es más fácil no tener una conciencia feminista, una conciencia de clase, una conciencia pues, porque pues te puedes escudar en eso. Implica un esfuerzo, un compromiso y una coherencia. Y pues si bien, como ya cierro con esto, al inicio les comentaba, esto lo sacó un periodista de Latinus, pues sí, ok, pero pues si ya está aquí, tomemos el toro por los cuernos, hablemos de este tema y señalemos para que ya no volvamos a caer en esto. Que son prácticas que se le criticaban mucho al PRI, que desde los movimientos de izquierda se criticaba mucho al PRI. Ajá. Y ahora que estás de este lado no puedes decir lo contrario. Ese es el punto. Pero estamos viendo aquí sus comentarios. Muchísimas gracias. Y alguien, fíjate, nada más decía alguien, ay, pues ¿a poco creen que con ese sueldo se van a ir a Xochimilco? ¿Y qué tiene de malo irse a Xochimilco? O sea, también el punto, y creo que con ese sueldo, si quienes puedan ahorrar mucho para ir a un país extranjero, es que el problema, y es lo que decíamos, el problema no es que se van de vacaciones, el problema no es que salgan del país, que disfruten su derecho a pasear. El punto es la ostentación, el lujo, que va contrario a la conciencia de clase que históricamente se ha catalogado a alguien que procede de izquierda.